Lo primero, muchas gracias a Dezos por organizar esta serie de jornadas que yo creo que son tan interesantes, pese a que la participación pues, es muy difícil arrastrar a la gente de estas zonas tan despobladas a estas jornadas. Yo creo que es importante que vendamos lo nuestro, tanto aquí como fuera de aquí. Y también agradecer, lógicamente, pues, al Ayuntamiento de Ledesma pues, facilitarnos estas instalaciones, igual que a todos los ponentes, que yo creo que de todos aprendemos a día, poquito a poco, algo. Yo voy a hablar un poco, yo no soy especialista en cuestiones de carbono, ni de descontaminación, ni nada. Yo, como ha dicho, soy presidente de Asaja, soy un ganadero más, un ganadero al uso. Lo que pasa que, bueno, con la inquietud que nos debería ocupar a todos de intentar defender este sector, lo que es la dehesa, la naturaleza, el entorno donde viven nuestros animales y, en consecuencia, también los animales, los bovinos, que es uno de los principales sectores económicos que tiene el mundo rural en Salamanca. Y tengo una pequeña proyección, son datos simplemente insisto, para intentar revertir eso que se ha intentado imputar a la ganadería bovina en todos los términos, a nivel nacional e internacional y en todos los aspectos, como que es uno de los causantes de la contaminación, de eso, uno de los principales impulsores de los gases de efecto invernadero. Y es cierto que como cualquier actividad económica tiene su participación en esa contaminación, pero no es menos cierto que este sector es uno de los pocos que tiene una labor neutralizadora de esos gases de efecto invernadero. Yo pondré una serie de datos ahí extraídos, son verídicos, pero muy poco divulgados y muy poco, pues no sé, creídos entre la sociedad, porque hay otros intereses ajenos al sector agrícola, ganadero, forestal, que interesan que esto se sepa poco y se sepa solo la parte negativa. Ahora voy a proyectarlos, pero solo para que tengáis una noción, principalmente yo lo que defiendo aquí es la ganadería bovina, que es lo que nos ocupa. Unos datos así un poco de interés, sepamos, en el mundo hay 1.500 millones de vacas, casi nada. La mayoría están en la India, 300 millones. Seguidos, los de la India, como sabéis, están protegidas y que esas casi que no cuentan, pero para contaminar sí. Pero a esas no va a ir nadie allí a decirle el mal daño que hacen al planeta si es que lo hiciesen. Allí no se lo va a decir nadie, tranquilos. Las que están ya en plan industrial por los países principales son unos datos genéricos, los supongo que están a disposición de cualquiera. Brasil, 210 millones, seguido de China, Estados Unidos, 91, luego ya sería la Unión Europea con 89 millones de cabezas. Dentro de la Unión Europea, España es el quinto país en bovinos, detrás de Francia el primero, que tiene casi 20 millones, Alemania, como digo, España el quinto, con 6,5 millones. Y dentro de España, voy bajando un poco al terreno, son cifras así a grandes rasgos, dentro de España tiene 6,5 millones, como digo. Dentro de España, Castilla y León, que tiene 1,5 millones de bovinos, y dentro de Castilla y León, Salamanca, siendo la principal provincia, como más o menos todos sabemos, 600.000 cabezas. Quiero decir con esto que, bueno, puestos en el contexto del mundo de 1.500 millones, pues los 6,5 millones o las 600.000 de Salamanca parece poco, pero son las nuestras. Y es de lo que se mueve la poca economía que nos va quedando, desgraciadamente, en muchas de estas zonas. Entonces, yo creo que es importante que pongamos en valor y estos datos intentemos trasladarlos, los datos de la buena praxis que se hace de la gestión de la ganadería en España en general, ¿no? Bueno, me voy a ceñir un poco a los gráficos que traía para dar 4 datos, intento ser lo más breve posible. Me voy a repetir un poco en los datos porque, bueno, pues vamos a hablar de lo mismo. Quiero poner el sector en su contexto. Como decía al principio, los gases de efecto invernadero, esto está publicado por el Ministerio de Transición Ecológica, los principales generadores de ese tipo de gases, es el sector de la energía eléctrica, que tiene, el del transporte, con un 32%, cuando el sector agroalimentario, el sector agrario, en general, agricultura y ganadería, tan solo aporta el 12%, siendo el de la ganadería, en este caso, un 9%, un 9,6%. Quiero decir que es una mínima parte para todo el bombo que se le da a lo que contamina los gases de efecto invernadero que produce el sector ganadero. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Ahí tenéis el reparto de los principales emisores por sectores. Como he dicho antes, la agricultura solo es el 12%. De ese 12% que refleja ahí, el 9% se le imputa a la ganadería. Pero daros cuenta, el transporte, el 33%, la industria, el 18%. Y qué poquito se habla de eso. Se oye mucho de la contaminación de las vacas, pero de otros sectores que todos tienen que contaminar y todos son necesarios, pero yo creo que la alimentación, por eso tenemos que vender mucho más
Y luego hay que tener en el contexto, si en la gráfica anterior se me olvidó decirlo, bueno, aquí también viene, todos los sectores se está consiguiendo disminuir interanualmente esos gases que aportan. En el sector concretamente de la ganadería me parece que ha reducido un 3% interanualmente, 3,6%, es decir, que todos los sectores vamos consiguiendo reducir, el nuestro también, el sector ganadero también. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? Unos datos de interés un poco para ver cómo se manipula lo que es la ganadería y el entorno en el que nos movemos. Hemos oído muchas veces que para 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Eso no es un bulo, eso puede que sea una realidad. Es una realidad, pero que es que se contabiliza como se quieren las cosas. Para 1 kilo de carne, los que producimos carne, sabemos el agua que bebe un animal y los kilos que repone cada día y lo sacaríamos. Aquí se le imputa el agua que cae, agua de lluvia, agua de manantiales, que cae sobre las hectáreas donde viven esos animales. Es decir, que se le está imputando un agua, que es agua de lluvia, agua del ciclo natural, y que no la consume íntegramente. Si no la consume, eso se perdería, es agua que cae en los pastos, en los árboles, y por lo tanto se hace una demagogia excesiva cuando allá en las ciudades donde tienen un conocimiento bastante menor de lo que es esto y con la necesidad de agua que hay en muchas zonas, decimos 1 kilo de carne, 15.000 litros de agua, pues casi que no voy a comer carne, como una lechuga que con menos kilos o menos litros de agua. Es lo que se intenta trasladar, es menospreciar este sector. Pero vamos, todos sabemos, por ahí, la cifra está, para 1 kilo de carne, en torno a 50 litros de agua es lo que se le podría imputar realmente. Pasa, por favor. Ahí, como vemos en esto, la ganadería de vacuno en España emite el 66% menos de gases de efecto invernadero que la media mundial y consume el 65% menos de agua que la media mundial. Eso quiere decir que somos eficientes, pese a las condiciones que tenemos, condiciones que no tenemos las extensiones que tienen determinados países, como países de Sudamérica y en otros estados, que por lo menos somos eficientes. No sé si hemos perdido la... Pasa a la siguiente, si puedes. Sí. Otra cuestión, el 92% de la alimentación que consume la ganadería de vacuno en España no compite con la alimentación humana, porque son productos que solo los pueden absorber, consumir la ganadería, que muchas veces se hace también la demagogia que si no fuera por el consumo de los bovinos, el cereal, la comida sería más barata. Es totalmente al contrario. Y el 8% restante, principalmente cereales como la cebada, el maíz, no tiene ninguna presión con el precio de los alimentos, para nada en absoluto. Pasa, por favor. Quiero ir un poco deprisa porque creo que vamos un poco justos de tiempo, ¿verdad? Vale, luego algunas me las salto porque como voy a decir lo mismo para decirlo varias veces, nada. De todas maneras, tendremos una mesa redonda para, si hay más preguntas, pues las podemos hacer ahí. A ver, la captura de carbono no contabilizada. La metodología que se utiliza actualmente para la metodología de la huella de carbono no considera capturas de carbono realizadas por los pastos donde están las vacas. Es decir, no está teniendo en cuenta la absorción que está haciendo de la atmósfera del carbono, introduciéndolo en el subsuelo por medio de las raíces. Por lo tanto, de ahí podemos imputar, no sé si viene esta gráfica, que el 60% de lo que se contamina por la actividad, el 60% lo resta, lo neutraliza por la absorción que hace el propio sistema de manejo, los pastizales. Pasa, por favor. Los sistemas de producción de carne de vacuno en España demuestran altos niveles de eficiencia, como he dicho antes, son mucho más eficientes en el consumo de agua y la absorción. Pasa, desgracia. La eliminación de las vacas, por mucho que quieran muchos sectores, eliminar vacas no supondría ningún beneficio, porque si en los espacios naturales se eliminan los bovinos, habría otros rumiantes o herbívoros en general que tendrían que aprovechar esos recursos. Evolucionarían, proliferarían pues, ungulados de cualquier otro tipo. Pasa, gráfica. Pasa esta, porque vuelve para atrás. ¿Puedes volver? Sí, bueno, porque tener en cuenta el sector ganadero en España está comprometido desde mucho antes que las políticas europeas empezaran a poner en manifiesto el Green Deal y las políticas de neutralidad de carbono. De hecho, tiene un compromiso la ganadería en España en emisiones cero, o como se denomina, perdón, el código, ¿dónde está? Me he perdido ahora. Carbono neutral para el 2050. Hay una serie de objetivos que se van cumpliendo
antes de que Europa lo fuera imponiendo para cumplir el Green Deal y el Pacto Verde. Cambia, por favor. La colaboración con la comunidad científica, eso es evidente. Pasa a otra gráfica. Estas son las gráficas que he hecho mención antes simplemente para que se vea en colores. Eso es lo que contamina de media, bueno, lo que contamina, muestra la producción de carne tiene una huella significativa menor en España que la media mundial. La gráfica roja demuestra la huella de carbono, la media mundial, lo que producen a nivel mundial, que son 25 kilos, son 25, me he perdido, kilogramos por kilo de carne. En cambio, en España lo estamos haciendo con en torno a 8,5 kilos por kilo de carne, de emisiones de gases de efecto invernadero. Es muy, muy considerablemente. Pasa gráfica. Y esto es lo que aportaríamos si retiráramos las vacas, los bovinos, aportan el verde más oscuro. Están a, no sé la gráfica en qué está medida, emisiones. Las emisiones son 10 por animal y año, 10 toneladas, me parece que es. Y la otra parte es lo que aportarían los herbívoros si retirásemos los bovinos, es decir, que estaríamos en el mismo caso. Por mucho que quitásemos las vacas, seguiría habiendo los mismos gases que se estarían emitiendo a la atmósfera. Pasa. Y esta parte verde clarita que vemos a la parte derecha es la parte que descontamina, es ese por 60% que están absorbiendo los pastos y las dehesas donde estamos manteniendo nuestros animales bovinos, ovinos o la ganadería extensiva en general. La parte que resta, que no lo hace ningún otro sector en general. Pasa la gráfica. Pasa esta, porque habla de las 165 razas que se están manteniendo gracias a estos sistemas de producción de bovinos. Aquí volvemos a decir un poco lo mismo, el mantenimiento de la biodiversidad. Se fomenta este tipo de actividad, me la he perdido ahora. ¿La tienes? Si no, saco la chuleta. Sí, el chuletón. Nunca mejor dicho. Vale, casi pasa estas, porque creo que vamos más del tiempo y voy a ir un poco voy a ir aquí. El vacuno, la dehesa, sumideros de carbono. Voy a ir un poco aquí a las conclusiones porque no quiero aburrir o porque es un poco más de lo mismo. Aquí definíamos las características del sistema de la dehesa. ¿Qué es la dehesa? La dehesa es un ecosistema agroforestal típico de la península ibérica, compuesto por pastizal y arbustos, árboles dispersos, en principal pues, encina, roble, alcornoque, eso lo sabéis, lo hemos vuelto a perder. El uso tradicional, combinación de ganadería extensiva, aprovechamiento forestal y agricultura a pequeña escala. Los servicios ecosistémicos proporciona servicios como la regulación del agua, la prevención de la erosión, el mantenimiento de la biodiversidad, albergando numerosas especies de flora y fauna. Y la importancia económica y cultural, la dehesa, y nunca mejor en una zona como esta, la dehesa no es solo un ecosistema de alto valor ecológico, sino también una fuente de sustento, una tradición cultural para el medio rural salmantino principalmente. Y además en estas zonas pues el principal motor económico y todo lo que conlleva. Pasa, por favor. La descripción del sistema, el vacuno de carne de la dehesa, se cría en un sistema extensivo donde los animales pastan en amplias superficies, alimentándose de los recursos naturales. Por lo tanto, el impacto positivo en el ecosistema, el pastoreo controlado permite mantenimiento de la vegetación, evita la acumulación excesiva de biomasa, reduce el riesgo de incendio y facilita la regeneración natural de pastizales y árboles. La ganadería de bajo impacto ambiental, la que se desarrolla en estos entornos de dehesa, desde luego es la que menos impacto ambiental tiene, por vivir donde están perfectamente integradas. En comparación con otros sistemas de ganadería extensiva, de vacuno, la dehesa utiliza menos insumos, lo que minimiza la dependencia de fertilizantes, piensos y reduce la huella de carbono de los otros sectores vinculados a este. Pasa, por favor. La dehesa como sumidero de carbono. El proceso de secuestro de carbono de la dehesa, la vegetación de la dehesa, tanto arbórea como herbácea, capta el CO2, lo que hemos comentado anteriormente, de la atmósfera y lo almacena en su biomasa.
Los árboles, especialmente encías o alcornoques o robles en zonas de estas, actúan como reservas de carbono a largo plazo. Estudios estiman que la dehesa puede capturar entre 1 y 5 toneladas de CO2 por hectárea, en función, claro, de la masa vegetal que tenga. El papel del suelo. El suelo de la dehesa tiene una gran capacidad para almacenar carbono, especialmente cuando se maneja adecuadamente. Las raíces, la materia orgánica de las plantas, junto con los estiércoles del ganado, contribuyen al almacenamiento de carbono en el subsuelo. El manejo de carbono de sistemas extensivos, la ganadería de dehesa, al ser de baja intensidad, permite que el carbono se acumule en el suelo y la vegetación, compensando parte de las emisiones de los animales, lo que hemos dicho antes de ese 60%. Cambio, por favor. La contribución al ciclo de carbono, la ganadería vacuna de dehesa contribuye a un balance de carbono más favorable gracias a la captura del CO2. La comparación con otros sistemas intensivos, no hace falta decirlo, que al ser de ámbito natural no tiene productos ni mecánicos ni químicos, y el impacto ambiental pues es lo que hemos venido diciendo a lo largo de este momento. Pasa, por favor. Los retos actuales, y con esto ya voy terminando. Efectos de cambio climático, como sequías prolongadas, afectan a la disponibilidad de pasto y la capacidad de secuestro de carbono. La presión económica, competencia con otros usos del suelo, disminución de la población en áreas rurales y la presión, ahí añadiría yo, no está puesto, de los lobbies en contra de determinados sectores, como he dicho al principio, intentando imputarle algunas cosas que no son negativas. Y las oportunidades de futuro. Entendemos que para este sector, para mejorar la dehesa, para seguirla manteniendo y en relación con la ganadería, el apoyo político de políticas compensando ese carbono, que se está poniendo muy de manifiesto a día de hoy, esas políticas que debería, hablando vulgarmente, diciendo que el que contamina debe de pagar y el que descontamina debería de cobrar. Sería una forma de incentivar que estos sectores siguieran adelante por la poca rentabilidad que tienen, o por lo menos menos rentabilidad que los sistemas de producción intensivos, pues debería tener una compensación añadida si hace un beneficio al medio ambiente. Pasa a la gráfica, por favor. Y en estas pues, nos encontramos en un proceso de intentar buscar y defender por lo que son estas cuestiones de las que llevamos hablando ahora. En España se han implementado proyectos como Sequesbat. Es un proyecto en el que estamos empezando a desarrollar una serie de organizaciones para hacer unos estudios de trabajo. Paso a la siguiente gráfica. Identifico, está empezando a desarrollar ahora una evaluación de la capacidad de secuestro de carbono que tiene la ganadería bovina en general, pero muy en particular la extensiva y en los entornos en los que se mueve. La identificación de las buenas prácticas, para que todos seamos conscientes, todos los productores, seamos conscientes de qué es lo que funciona en este aspecto y qué es lo que no funciona, y el desarrollo de herramientas de apoyo a los ganaderos. Pasa a la siguiente gráfica. En este proyecto, que está arrancando ahora, pues nos encontramos pues, los principales implicados del sector. Está promovido por Provacuno, del que yo soy miembro como responsable de Asaja en algunas acciones. También está Asaja integrada y hay una serie de organizaciones. Como veis ahí, la Asociación Nacional de Jóvenes Agricultores, que es Asaja, Asoprovac de Castilla y León, Asoprovac de Castilla-La Mancha, Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña, Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias y Ganademat, Cooperativa Ganaderas de Madrid. Una serie de colectivos intentando documentar científicamente todo esto de lo que hablamos, muy a la ligera muchas veces y sin el conocimiento pues, certero del todo, para poder llegar a esos o combatir esos otros lobbies que están muy en contra de esto. Y todo esto parece ser que solo he vendido, o puede parecer que solo he vendido el bovino, pero es que yo creo que la dehesa sin el bovino, la ganadería extensiva, no es nada. Yo creo que es una simbiosis que tenemos que defender entre los dos sectores. Por lo tanto, yo creo que saber aprovechar este tirón de la parte negativa que nos habían imputado y revertirla es lo principal pues, para mantener las dehesas y la ganadería en su conjunto. Y como hay muchos ponentes y muy interesantes, yo ya, por mi parte, a vuestra disposición luego lo que pueda poner. Muchas gracias.